1, que fue la que solucionamos, y la impedancia 2, ¿sí? Es impedancia de C, impedancia A, sería la impedancia 2, ¿cierto? Sobre la suma de las impedancias del delta. Pero observen que la impedancia A y la impedancia B tienen la misma información. J menos J, 4 ohms. Por lo tanto, pues esa impedancia pues, nos debería dar lo mismo. Ahí está la impedancia 2. Nótense acá. Me paro en la impedancia 2, veo hacia los lados, tengo la impedancia A y tengo la impedancia en C, el producto de ellas. Impedancia A, impedancia C, sobre la suma de las impedancias. Ahí está, que conforman el delta. Reemplazo la información y vemos que impedancia 1 es igual a impedancia 2. Una resistencia, una reactancia, le doy los valores, y una reactancia capacitiva, y al final, pues nótense que nos da lo mismo que nos dio en anterior. Porque, vuelvo y repito, la impedancia A y B son iguales. Por lo tanto, al multiplicarla por la impedancia en C, que opera en las dos situaciones, nótese en el numerador de Z1, en el numerador del Z2, ahí aparece impedancia en C, es la misma. Impedancia en B e impedancia A son iguales, entonces al operar pues nos da la misma impedancia. ¿Sí? Impedancia 1 igual a impedancia 2. ¿Qué me falta? La impedancia 3. Para trabajar con la impedancia 3, el producto de impedancia A, impedancia B sobre la suma de las impedancias del delta. Reemplazo la información y opero. Al final, nótense, aquí impedancia A multiplicada por impedancia B, notan lo que pasa acá. Si yo multiplico menos j por menos j, me daría más j al cuadrado. Y j al cuadrado vale menos 1. Entonces es por ello que aquí aparece menos. Y 4 multiplicado por 4 daría 16. Menos 1 multiplicado por 16 me daría menos 16. Ahí está. Y en el denominador, pues simple y llanamente, la suma de las impedancias. ¿Sí? Que como ya lo llevo aquí arriba y es lo mismo para todos, pues vuelve y se repite aquí abajo, ¿no? Pues nótense que ahí nos facilita el trabajo. Resolviendo, pues nos debe dar esto. Verifique. De ahí para allá, pues ya están en terreno conocido. Hay que volver a dibujar el equivalente que acaban de hacer. Para lo cual les dije que era fundamental no perder de vista los nodos 1, 2 y 3. Entonces, si yo voy a dibujar, aquí debe aparecer el nodo 1. Aquí en la parte superior el nodo 2. Y aquí en esta otra parte el nodo 3. Bien. Entonces, si se guían por esos 3 puntos, esos 3 nodos, le va a quedar fácil, ¿cierto? Ver que al final la impedancia 1 y la I2 ohms que están acá estarían en serie. Impedancia 2 y 3 ohms estarían en serie.
que después el conjunto está en paralelo y después una serie. Y con eso pues ya resolvieron la situación. Bien. Luego de que hayan dibujado, pues deben colocarle los valores a las impedancias. Eso es clave para evitar errores. De la impedancia 1, la impedancia 3 y la impedancia 2. Luego de ello, pues proceden a sumar las impedancias. Esa parte lo terminan. Ya tienen la idea, pues, para ya y seguir el conducto. Van a sumar la impedancia 1 con 2 ohmios, y eso hallarían la impedancia S1, impedancia serie 1. Y para la otra impedancia, que también está en serie, sería la impedancia 2 más 3. ¿Bien? Reemplaza y opera. Cuando resuelvan ello, se van a dar cuenta que están en paralelo. Entonces aquí está la ecuación, el producto sobre la suma. Y después de que resuelvan ese paralelo, van a sumar la impedancia 3 y con ello pues van a encontrar la impedancia total. Entonces confirman eso que está ahí, verifican si está bien. Ya tienen la idea de solución del problema. Bueno, ¿alguna duda? Bien, ¿qué queda por hacer? No puedes hacer ejercicios de ese tema ya. Bueno, bien, ahora vamos a ver lo siguiente. La siguiente información también les va a servir en una materia que viene más adelante. Tiene que ver con esto. Aquí me dicen que sí, eso que acabé de decir. Nótese que aquí me están hablando de la reactancia del capacitor y que es igual a la reactancia del inductor. Y me pregunta que qué frecuencia tiene un inductor de 5 milihenrios.
Bien. Y me dan el valor del capacitor, que es de 1 microfarad. Entonces, como me dice, como condición, me dice que la reactancia capacitiva es igual a la reactancia capacitiva. ¿Sí? Aquí lo hice. Tienen la misma reactancia. ¿Listo? Entonces, esa condición es importante. Entonces, observen aquí el detalle. Si ustedes toman esta relación que está acá, vamos a mover esto para acá, en mi espacio. Nótese que esta relación se nos parece bastante a algo que ya estudiamos nosotros en segundo orden. Si yo tomo esta omega que está acá y la paso a multiplicar, tomo esta L que está acá y la paso a dividir. ¿Sí? Ahora, esta omega queda omega al cuadrado. Al pasar al otro lado, al despejar omega, aquí en la parte de abajo me va a quedar una raíz. No sé si se acuerdan de esa relación. Verifique. La raíz de 1 pues da 1 y abajo pues me quedaría en el denominador pues el producto, la raíz del producto LC. No sé si se acuerdan de esta ecuación que les dije que era supremamente importante. Supremamente importante. Nótense que, o recuerden que cuando vimos nosotros circuitos RLC en serie, en paralelo o mixto, siempre apareció esta frecuencia, 1 sobre la raíz del producto LC. Y que lo que cambiaba ahí era la parte de ¿qué? Del alfa, el factor de amortiguamiento, se hace una comparación de serie y paralelo. ¿Vale? Entonces, importante esta relación. Ahora, si esa omega lo reemplazo por F, por 2pi F, y resuelvo, vamos a llegar a esta relación que está por acá, esta que está aquí en amarillo. Vamos a llegar a esta relación que, vuelvo y repito, pues se van a acordar muchas veces porque es una relación muy, muy importante. Supremamente importante. Entonces, aquí que veo que la frecuencia es igual a 1 dividido en 2pi raíz del producto de capacitor inductor. El capacitor me lo dan, sí, 5 milihenrios. El inductor me lo dan 5 milihenrios y el capacitor vale 0,1 microfarad. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reemplazar la información y obtener la frecuencia. No olviden los prefijos. Importantísimo. Los prefijos. Recuerden que nosotros estamos usando el sistema internacional, pero esto se basa en la norma, vuelvo y repito, porque lo he dicho varias veces, norma técnica colombiana 1000. Y en ella pues se adopta en Colombia el sistema internacional, y el sistema internacional tiene unos prefijos, que son kilo, mili, micro y toda esa cuestión. Entonces, aquí hay que tenerlo presente. ¿Listo? Bueno.
Vamos a ver otro tema. Va a ser muy importante. Pero ya en la parte analítica. Ya lo que corresponde a la parte de fasores, pues ya prácticamente hemos dado todo lo que necesitamos ahí. ¿Por qué? Porque ya trabajamos serie, impedancias en serie, impedancias en paralelo. Trabajamos LSK, LBK, lo básico. Ahorita acabamos de trabajar ¿con quién? Con delta estrella. Anteriormente había un ejercicio que le aplicó divisor de voltaje y ahí está un trabajo donde aparece divisor de voltaje, divisor de corriente, serie y paralelo, imitancia y impedancia, y unos ejercicios que servían pues para ahondar en el tema. Ahora vamos a ver el otro capítulo que es de análisis. En el capítulo de análisis pues va a aparecer o aparece lo que es mallas, lo que es nodo, lo que es superposición, T orden, transformación de fuentes. Bien. Todo ello opera de la misma forma que vimos en circuitos 1. O sea, para yo trabajar con análisis nodal, pues yo debo identificar mis nodos. A esos nodos debo darle un nombre. Voltaje 1, voltaje 2, voltaje 3, voltaje 4. Voltaje A, B, C o D, como quieran. Después de que obtengan o sepan qué voltajes van a trabajar, voltajes nodales, ¿cierto? Ven si alguna fuente de voltaje está entre un nodo cualquiera y tierra y miran si lo reflejan en el nodo. Y cuando se refleja esa fuente, esa tensión en el nodo, entonces pues saben que no, en ese nodo no hay que aplicar el SK. Después investigar o observar si existe supernodo o gran supernodo, y si es así, pues formular las ecuaciones restrictivas, ¿sí? Y después las ecuaciones restantes y resolver el sistema de ecuaciones. Eso que vimos en circuitos 1, pues se extiende a circuitos 2 de la misma forma. Lo que cambia aquí es que van a hallar voltajes fasoriales en el nodo. Voltaje fasorial en el nodo. Cuando estén trabajando con mallas, es lo mismo. Identifican las mallas, le dan a las corrientes en sentido horario, le dan un nombre o le asignan un nombre a cada corriente I1, I2 y 3, corriente I2, y A, y B y C, ¿cierto? Pero esas corrientes son corrientes fasoriales. Tercer paso, mirar si hay en la fuente de corriente en la periferia. Si es así, pues la corriente malla va a ser igual a la corriente de la periferia. Después ven si hay supermalla o gran supermalla y aplican la ecuación restrictiva, la ecuación de supermalla o gran supermalla. Y por último, ¿qué aplican? Pues hallan las ecuaciones restantes y resuelven el sistema de ecuaciones. ¿Vale? Eso opera de la misma forma. Malla, sino. Lo único nuevo acá es lo siguiente. En circuitos 1, ustedes hablaron de voltajes nodales. En circuito 2 vamos a hablar de voltaje nodal en fasores o voltaje fasorial en el nodo. En circuitos 1 hablamos de corriente de la malla. En circuitos 2 vamos a hablar de corriente fasorial en la malla. Esa es la diferencia. Transformación de fuente, lo mismo. Una fuente de voltaje en serie con una resistencia se puede transformar en una fuente de corriente en paralelo con una resistencia. Eso es lo que vimos en circuitos 1. Entonces, aquí, ¿cómo sería una transformación de fuentes? Pues lo mismo que vimos en circuitos 1. Una fuente de voltaje en serie con una impedancia va a ser igual a una fuente de corriente en paralelo con la impedancia. Entonces, nótese que ese concepto tampoco cambia. Veamos acá. Transformación de fuentes. Tengo la fuente, que es un voltaje, ¿sí? Una fuente de voltaje con un voltaje fasorial en serie con una impedancia. Yo puedo hacer la transformación a una fuente de corriente, pero nótese que es una fuente de corriente fasorial en paralelo con la impedancia.
¿Bien? ¿Cómo hallo esa corriente? Pues muy fácil, voltaje sobre impedancia. Ahí está el valor de la corriente. También se puede transformar, ¿sí?, este paralelo a esta serie. En el paralelo, pues tiene que tener la fuente de corriente en paralelo con la impedancia para poderla transformar a una fuente de voltaje en serie con la impedancia. ¿Y cómo se obtiene el voltaje? Pues muy fácil. Voltaje multiplicado por impedancia, pues nos da voltaje fasorial. Ahí está, en la fuente. Entonces, nótese que es muy sencillo. También recuerden que la impedancia, cuando se hace en transformación, esa no cambia. No cambia. ¿Sí? Lo que cambia aquí, pues, es el valor de la corriente del voltaje. Esa sí cambia. De resto, no. Para la fuente dependiente, algo parecido. ¿Sí? Voltaje fasorial en esta fuente es igual a 4 veces Ix, por ejemplo. Está en serie esa fuente con una impedancia. Yo puedo transformar a una fuente de corriente en paralelo con la impedancia. Para obtener el valor de esta fuente de corriente, pues sería voltaje 4Ix dividido sobre la impedancia, que es la impedancia en Z. ¿Ves? Ahí está. Si tienen en paralelo, pues hacen lo mismo. Voltaje va a ser igual a corriente por impedancia. Pero la corriente es 4 veces Ix sobre impedancia. Entonces, reemplazan acá y resuelven. Reemplazan y resuelven. Que hay dos ejemplos, ¿no? Uno aquí arriba y aquí abajo hay otro. Y resuelven. Bien, eso es importante. Pero vuelvo y repito, las fuentes de voltaje deben estar en serie con la impedancia. Y las fuentes de corriente deben estar en paralelo con la impedancia. Esa es la clave. Eso es todo lo que hay que ver acá. Muy similar a lo que hicimos en circuitos 1. Allá en circuitos 1 era voltaje y resistencia. Aquí es voltaje fasorial e impedancia. ¿Listo? Otro concepto que es fundamental para nosotros, que también lo vimos y estudiamos en circuitos 1, tiene que ver con estos dos amigos, Thevenin y Norton. Thevenin y Norton. Entonces, recuerden que el teorema de Thevenin nos dice que de un circuito general vamos a tomar un circuito y ese circuito lo vamos a llamar circuito A. Que para que nosotros lo podamos operar, ese circuito A debe ser lineal. Lineal. Y que ese circuito A debe estar conectado a un circuito B mediante o a través de ¿qué? De dos terminales, la terminal A y la terminal B. Pues eso fue lo que propuso el señor Thevenin en 1886, si mal no recuerdo, o 83, 1883. Y Norton en 1926, creo, basado en los conceptos del señor Thevenin, pues propuso lo siguiente: que tomamos un circuito A, que ese circuito A debe ser un circuito lineal. Y lo vamos a conectar a un circuito B a través de dos terminales, la terminal A y la terminal B.
Entonces, hasta ahí coincide con la teoría de Thevenin. Pero, ¿qué propone Norton? Que al resolver ese circuito lineal A, se pueda obtener una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. A esa fuente de corriente se le conoce, o el valor que obtiene esa fuente de corriente se conoce como corriente de Norton. Y el valor que se encuentra para esa impedancia se llama impedancia de Norton. ¿Listo? Entonces, Thevenin obtuvo una serie donde hay una fuente y una impedancia. ¿Y Norton obtuvo quién? Un paralelo donde está una fuente de corriente en paralelo con una impedancia. ¿Sí? Entonces, nótese que es muy similar a los conceptos que nosotros utilizamos en circuitos 1, donde hablamos de voltaje y resistencia y donde hablamos de corriente y resistencia. ¿Vale? Entonces, este concepto en sí ya es conocido, solamente que aquí cambiamos a voltaje fasorial e impedancia, corriente fasorial e impedancia. Ya, eso es todo. Bien, en circuitos 1 también vimos, para el caso del señor Thevenin y el señor Norton, que existían tres casos, tres casos, como lo describe el libro de Ladorf, ¿sí? Que ya lo resumen. En los otros libros está lo mismo, pero no está tan detallado, simplemente dice, haga esto, esto y esto. En Ladorf ya lo colocan con paso 1, 2 y 3, son más fácil de acordarnos. Entonces, en el caso 1 dice que el circuito A debe tener impedancias y fuentes independientes. Impedancias y fuentes independientes. Circuito 1. Entonces tengo aquí el circuito A, conectado a la terminal A y B. ¿Sí? Con las fuentes apagadas, usted lo que va a hallar es la impedancia. Fuentes en cero. Ya sabemos que la fuente es en cero, la fuente de voltaje en cero, pues cortocircuito, la fuente de corriente en cero, circuito abierto. Eso ya lo sabemos de circuitos 1. Entonces, con fuentes en cero, queda un circuito con puras impedancias que pueden estar en serie, paralelo o mixto o con delta estrella. Pero ya sabemos resolver la situación. ¿Qué van a hacer? Pues simplemente hallar en la impedancia de Thevenin, que es la impedancia vista entre las terminales A y B. Ese sería el primer paso. Y apagar todas las fuentes y hallar la impedancia de Thevenin. Vale. Segundo paso, aquí está de forma ¿qué? Gráfica, y aquí pues está lo que hay que hacer. En el segundo paso, con fuentes activas, hallar el voltaje entre A y B, que es el mismo voltaje de circuito abierto, ¿sí? Que es lo que indica aquí. Y ese voltaje en circuito abierto, pues es el mismo voltaje de Thevenin, ¿cierto? Que es el que estamos buscando. Vuelvo y repito, con las fuentes activas. Ahí lo coloco para que lo tengan presente. Bueno. Tercer paso, dibujar el equivalente de Thevenin. Y nótese que en el equivalente lo que debemos dibujar es el voltaje de Thevenin y la impedancia de Thevenin, ¿sí? Entre las terminales A y B. Ahí está. Esa sería la secuencia de pasos que hay que seguir para el caso 1, cuando estemos trabajando con Thevenin. Ahora, para Norton,
Tenemos el circuito A y entre las terminales A y B vamos a hallar primero que todo la impedancia de Norton. Entonces nótese que el primer paso es idéntico al que hicimos con Thevenin. Apagar las fuentes y hallar la impedancia de Norton. Nótense que es el mismo paso que tengo aquí arriba, simplemente que aquí hablo de la impedancia de Thevenin y aquí la de Norton. Pero cuando usted aplique en la transformación de fuentes, se den cuenta que esa impedancia son la misma. La impedancia de Norton y la impedancia de Thevenin es la misma. Entonces ahí no van a tener ningún problema, es el mismo paso. El segundo paso para Norton, aquí está de forma gráfica, es colocar un corto entre A y B y calcular la corriente que pasa por ese corto. Aquí está ISC, SC por su equivalencia en inglés, ¿cierto? Es igual a I sub N, es la misma corriente de Norton. ¿Cuál? Pues la que pasa por el corto. Colocan el corto, calculan la corriente que pasa por ese corto y esa es su corriente de Norton. Y tercero, dibujar el equivalente de Norton, que es lo que está acá. Y en ese equivalente de Norton colocan la fuente de corriente con el valor que hallaron en el paso 2 en paralelo con la impedancia de Norton con el valor que hallaron en el paso 1, conectado a las terminales A y B. Bien, ahí tenemos la secuencia de lo que tenemos que hacer. Pero observen que es lo mismo que vimos en circuitos 1 y que repasamos por algún momento para algunos ejercicios de primero y segundo orden. Entonces, importante ese detallito. Debería estar acá, ya está acá. Bueno, igual. Ahí está lo que hay que hacer. Bien, ahí está resumido lo que hay que hacer de forma gráfica y de forma, ¿qué? Descriptiva. Bien, que si pueden hallar Thevenin y después transformar a Norton, sí, claro, transformación de fuentes, tema que ya repasamos. Esto que acabo de mencionar acá, valga la cuñita de una vez, para no tener que repetirlo cuando esté hablando de Laplace, lo vamos a utilizar con fasores y con este señor. O sea, los temas que estoy hablando acá, que queden claro, transformación de fuentes, ¿sí? Lo vamos a hacer igual en fasores y en Laplace. ¿Vale? Ya ponerlo acá de una vez para que quede allá y no tener que volver a repetir lo que ya está claro, o debe estar claro. Esos temas ya, cuando lleguemos allí, pues son los mismos. Vamos a aplicar, porque nótese que hablas de voltajes, pero ya no vamos a hablar, la diferencia ya es que no vamos a hablar de voltaje fasorial, sino voltaje en S. Esa es la diferencia. De resto, ¿a qué me refiero? A los pasos son los mismos. Los pasos son los mismos que vamos a tener que aplicar allá. Que hay un circuito A conectado a un circuito B, el circuito A tiene que ser lineal, las fuentes se apagan, entonces tienen que dar la impedancia de Thevenin, que la fuente es activa y tiene que dar el voltaje de Thevenin en las terminales A y B. Y por último, colocar el equivalente. El equivalente es la tensión del voltaje en S y aquí la impedancia de Thevenin. ¿Sí? Entonces, lo único que cambiaría cuando veamos Laplace es que aquí, para que una vez, no ponerme a repetir después otra vez lo que ya hay, debería estar claro. Entonces, cuando estemos en Laplace, simplemente vamos a colocar el voltaje y acá vamos a colocar un subíndice que es el voltaje en S.
¿Sí? Para indicar que estamos trabajando en Laplace. No es más. Este es el operador de Laplace. Esa es la única diferencia. ¿Listo? Igual la corriente. Corriente en ese. Y ya. Bueno. Veamos el caso 2. Caso 2. Muy parecido a lo que ya hemos hablado acá, entonces no es nada del otro mundo. Caso general, este es conocido así para Thevenin y Norton. ¿Por qué general? Porque el circuito A puede tener impedancias y fuentes independientes. Nótese que este era el caso anterior. Impedancias y fuentes independientes. Pero también el circuito A puede tener fuentes dependientes, e impedancias. ¿Sí? Impedancia, fuentes independientes y fuentes dependientes. Todo el combo. Impedancias y fuentes independientes. ¿Vale? Entonces, por ello se llama caso general. Aquí, aplicando estos 4 pasos que están acá, hallan directamente el equivalente de Thevenin y hallan directamente el equivalente de Norton. De una. ¿Por qué? Porque es que nótese que en el paso 2 se halla la corriente de Norton. Y en el paso 3 se halla la impedancia de Norton, que es la misma impedancia de Thevenin. Si yo tengo la corriente de Norton y tengo la impedancia de Norton, pues yo puedo dibujar mi circuito equivalente de Norton, ¿cierto? ¿Vale? Entonces, ese paso me sirve tanto para Thevenin como para Norton. Ahí quedaron los dos, para que quede claro el concepto. Listo. Entonces, los pasos son muy sencillos. Primero, hallar el voltaje de Thevenin entre las terminales A y B. Nótese que ese era el paso del caso anterior. Dejo las fuentes activas y hay el voltaje entre A y B. Es el mismo voltaje de Thevenin o voltaje de circuito abierto. El paso 2, pues tiene que ver con el paso 2 de la parte de Norton, que colocamos un corto entre A y B y obtenemos la corriente que pasa por ese corto. Esa es la corriente de cortocircuito o corriente de Norton. Paso 2. Paso 3 es aplicar el concepto que la impedancia va a ser igual al voltaje fasorial sobre la corriente fasorial, voltaje de Thevenin, corriente de Norton, y eso va a ser igual a la impedancia de Norton. O sea, con los pasos anteriores, 1 y 2, pues, establecemos la impedancia de Thevenin. Bien, que es aquí, que está acá también. Bien. Y cuarto, dibujar el equivalente de Thevenin o de Norton. Ahí está. Ese sería el cuarto paso. En la parte de arriba, pues ya ven que están en forma gráfica. ¿Sí? Esto es lo que hay que hacer. Hallan el voltaje entre las terminales, después colocan el corto, hallan la corriente en el corto, y después hallan la impedancia por esta relación, y último, pues dibujan los equivalentes. Ya. Ahí está en forma resumida lo que hay que hacer. Y aquí está de forma descriptiva lo que hay que hacer. Recuerde que este voltaje de Thevenin se halla con fuentes activas, ¿no? Si quieren, complementen ahí, si lo necesitan. Bien, entonces nótese que es el mismo caso de circuitos 1, en caso 2. Lo mismo, lo que cambió aquí es que hablamos de voltaje fasoriales, corrientes fasoriales e impedantes. ¿Sí? Pero el corazón es el mismo. Los pasos son los mismos. Tenemos un otro caso, un tercer caso, que ya
de igual forma lo aplicamos cuando trabajamos con circuitos de primer orden y de segundo orden, que solo tenían capacitores y bobinas, por ejemplo, y fuente dependiente. Que en ese caso nosotros colocamos una fuente de prueba. ¿Recuerden eso? Aquí está el caso 3. Circuito A con fuentes con impedancias y fuentes dependientes. ¿Vale? Si de pronto tiene el circuito fuentes independientes y fuentes dependientes, yo puedo apagar las fuentes independientes llevándolas a cero. Teniéndolas en cero, quedan solamente las fuentes dependientes, que es lo que me dice aquí el caso, e impedancias. Yo puedo aplicar de igual forma pues, la solución al problema. ¿Cómo? Pues colocándole, vuelvo y repito, una fuente de prueba. Esa fuente de prueba puede ser de corriente o puede ser de voltaje. ¿Bien? ¿Qué me dice la situación? Dice, al no haber fuentes independientes, pues voltaje Thevenin y la corriente de Norton es cero. Ese es un punto, el primer paso es teórico. Por eso es que al resolver el problema mediante este caso, solo se obtiene al final pues una impedancia. Solo se obtiene impedancia. ¿Por qué? Porque no hay fuente de voltaje ni fuente de corriente en el circuito, por lo tanto el voltaje Thevenin cero, corriente de Norton 0 amperios. 0 voltios, 0 amperios. Segundo, hallar la impedancia de Thevenin, que es la misma impedancia de Norton, ya lo había dicho, colocando una fuente independiente de prueba entre las terminales A y B de 1 amperio. Si yo coloco 1 amperio, que sería el caso que está aquí arriba, entonces yo lo que debo hallar es el voltaje que están en las terminales de la fuente, entonces el voltaje B sub F, voltaje de fuente. Ahí está. B sub F. Si yo coloco 1 voltio, debo hallar la corriente que pasa por esa fuente. I sub F. Ahí está. Ahora, a obtener la impedancia de Thevenin, que es la misma de Norton, entonces con el primer caso, voltaje de fuente sobre 1, pues es igual a la impedancia. Y en el segundo caso, es 1, porque el voltaje que asumimos en la fuente es 1, y ello dividido en la corriente que acabamos de calcular en esa fuente. Sí, muy fácil. Si usted coloca 1 amperio o coloca 1 voltio, al final las impedancias pues deben ser, ¿sí?, las mismas. Si con 1 amperio le da, no sé, 3 ohmios, cuando coloque 1 voltio al resolver todo también le tiene que dar 3 ohmios. ¿Sí? Por cualquiera. 1 voltio con 1 amperio deben dar iguales las impedancias. Y cuarto, dibujar el equivalente de Thevenin Norton, que vuelvo y repito, simplemente es una impedancia. En resumen, es eso lo que hay que resolver con Thevenin. Vuelvo y repito, lo único que cambió aquí es, con lo que vimos en circuitos 1, pues simplemente que aquí las impedancias, ¿sí?, voltajes y corrientes fasoriales. Nada más. No sé si tengan dudas. Nada, todo chévere. Bacán. Yo sí tengo muchas dudas, pero bueno. Una duda es qué pasaría, por ejemplo, con superposición, que de todo lo que he hablado no he hablado de superposición, por ejemplo. Y de lo que he hablado tampoco hablé de otro tema que vimos en circuitos 1, que era de ¿qué? Máxima transferencia de potencia. Ese tema de máxima transferencia de potencia pues lo vamos a ver, creo que ya la otra semana alcanzamos a verlo antes del parcial. Es un tema donde necesitamos igual establecer primero Thevenin para después obtener la máxima transferencia de potencia. Esa máxima transferencia está en función de lo que tengamos en carga, si es una carga con impedancia o si simplemente es una carga resistiva. Entonces ahí van a ver, o existen dos casos. Vuelvo, repito, si el circuito B es una impedancia de carga o si el circuito B es una
resistencia de carga. ¿Sí? Pero es muy sencillo de por sí. Pero, importante es que deben primero resolver el equivalente de Thevenin para poder resolver la máxima transferencia de potencia. Tal cual como lo hicimos en circuitos 1. Lo mismo. Nos dan un circuito, aplicamos Thevenin, obtenemos los valores de voltaje Thevenin y resistencia Thevenin, eso es lo que hicimos en circuitos 1, y con ello colocamos una condición, que la resistencia de carga era igual a la resistencia de Thevenin, y aplicamos la ecuación de máxima transferencia de potencia. Eso fue lo que hicimos en circuitos 1. Muy parecido lo vamos a hacer en circuitos 2. Hallamos el voltaje Thevenin, hallamos la impedancia Thevenin y la conectamos a la carga. Pero vuelvo y repito, la carga puede ser resistiva o puede ser impedancia. Y de acuerdo a ello, pues se aplica una relación. ¿Ve? Pero eso lo vemos más adelante. Y lo otro que me faltaba hablar era de superposición. En superposición, cuando di la introducción al curso, yo dije algo muy importante. Algo muy importante. ¿Y qué era eso? Les dije que cuando el circuito tenga la misma fuente, pues la alternativa de solución podría ser mallas, no superposición. ¿Sí? Entonces, superposición es una alternativa de solución. Cuando el circuito tenga fuentes con la misma ¿qué? Frecuencia. Ahora, si el circuito tiene frecuencias diferentes, debemos aplicar sí o sí o sí o sí, la única forma es superposición. La única forma cuando el circuito tenga dos fuentes, tres fuentes, con frecuencias diferentes. ¿Vale? Entonces, el principio de superposición se aplica a circuitos lineales. Todo lo que estamos estudiando aquí se aplica a circuitos lineales que contengan fuentes independientes. Entonces, el punto aquí clave son las fuentes independientes. Lo mismo que en circuitos 1, es el mismo concepto. ¿Vale? El voltaje a través de, o la corriente que pasa por, cualquier elemento se puede obtener sumando algebraicamente todos los voltajes o las corrientes. Hasta ahí va lo mismo que hicimos en circuitos eléctricos 1. Sumando algebraicamente todos los voltajes o las corrientes individuales producidas por cada fuente independiente. Ojo. Ojo con eso. Fuente independiente. O sea, aquí las que vamos a activar o desactivar son las fuentes independientes. Las fuentes dependientes se llevan a cero siempre y cuando dependan de una corriente o de un voltaje que valga cero. De resto no. De resto siguen operativas, activas. Este es el gran problema que tenemos aquí en este concepto. Bien, pero es que aquí lo dice muy claro, las fuentes independientes, y por aquí vuelvo y lo recalco, las fuentes independientes. ¿Listo? Esa fuente independiente, pues vamos a calcular una corriente de un voltaje con una sola fuente. Después apago esta, prendo la otra y calculo otra vez, corriente de voltaje, lo que me pidan. Apago esa y enciendo la otra y calculo la corriente de voltaje, lo que me piden. Y al final, ¿qué es lo que va a hacer usted? Pues sumar todas las corrientes o todos los voltajes de forma algebraica y ya se resuelve el problema. ¿Listo? Reemplazando las demás fuentes por cortocircuitos si son de voltaje. Si ya saben que 0 voltios significa cortocircuito. Entonces la fuente de voltaje 0 voltios, cortocircuito. Y las fuentes de corriente, circuito abierto. Ya saben que 0 amperios significa circuito abierto. Eso ya lo sabemos. Entonces por ese lado no rinde. Otra parte del concepto, lo voy a dejar ahí una vez, ya lo he dicho, pero lo voy a dejar aquí, es claro. Las fuentes dependientes, como lo hice acá, deben mantenerse activas.
a menos que dependan de un voltaje de una corriente que valga 0. Bien. Esta parte, una parte de esto, pues viene del libro de Alexander Delador, que es otro libro básico del curso. Bien. Allá está. Aquí le he agregado una que otra cosita, pero el concepto general pues viene de allá. Bien. Entonces, en ese orden de ideas, pues nótese que es lo mismo de circuitos 1. Ahora viene lo diferente que les voy a explicar. Si yo alcanzo, sí. Bien. Entonces ya tenemos claro lo que estaba pasando en la anterior, que es el mismo concepto de circuitos 1, que lo copié ahí, es el mismo que se enseña ya. Esto que aquí expliqué es de circuitos 1, la misma diapositiva. Y acá pues voy a discriminar la diferencia que tenemos para lo siguiente, que es lo que nos interesa acá. Acá observen y detallen lo siguiente. Dale colores claros para poder manipular esto. Observe que tenemos un paralelo aquí entre dos procedimientos que vamos a llevar a cabo en superposición. Aquí dice el título que frecuencias iguales en las fuentes. Y por este otro lado dice que frecuencias diferentes en las fuentes. Entonces, el procedimiento que vamos a seguir para un caso o para el otro. Cuando las frecuencias son iguales en la fuente, del circuito en tiempo se pasa a frecuencias, el primer paso que ustedes deben realizar. Ya lo hemos hecho, ya les di un ejemplo en una clase pasada. Hay que hacer una tabla y después de la tabla, ¿qué se hace? Se dibuja el circuito en frecuencia, se resuelve en frecuencia y por último se vuelve a tiempo, ¿vale? Eso ya lo he enseñado. Segundo paso, se soluciona la variable voltaje y corriente. Nótese que son voltaje fasorial y corriente fasorial, o sea que estamos trabajando en frecuencia. Se suma en frecuencia, ojo con este detalle, se suma en frecuencia. ¿Qué se suma? Pues, lo que dice el concepto, los voltajes que yo hallé en con cada una de las fuentes cuando actuó sola. Si yo hallé 5 voltajes, porque eran 5 fuentes independientes en el circuito, pues ¿qué es lo que tengo que hacer? Sumar esos 5 voltajes. Eso es lo que me dice. Sume los voltajes, ¿sí? Fasoriales. Si yo hallé corrientes, pues voy a sumar las corrientes fasoriales. O que son fasores, cuando las frecuencias son iguales. Ojo con eso. Después de que obtenga ese voltaje total o esa corriente total, ahí sí la van a pasar al tiempo para obtener la solución en el dominio del tiempo. La solución en el dominio del tiempo. Entonces, ojo con eso que me acaban de mencionar. Frecuencias iguales. Bien, ahora vamos a ver el otro ejercicio, la otra contraparte cuando tenemos frecuencias diferentes. Página 421, listo. Cuando tenemos frecuencias diferentes, vamos a hacer lo siguiente. Por acá. El circuito en tiempo se pasa a frecuencia. Entonces, nótese que ese paso es común en los dos. ¿Listo?
Teniendo en cuenta que son frecuencias diferentes, entonces hay que hacer una tabla o un cuadro por cada fuente. ¿Listo? Si yo tengo un circuito que tiene una fuente de corriente que es 4 coseno 2t más 30 grados, entonces la frecuencia es 2. Y tengo una fuente de voltaje que es 15 coseno de 8t más 10 grados. La frecuencia de esa fuente es 8. Es una de 4 y la otra de 8. Son frecuencias diferentes. ¿Listo? En las fuentes. Entonces hay que hacer un cuadro por cada fuente. ¿Por qué? Porque las frecuencias son diferentes. ¿Por qué? Porque la impedancia de la bobina es J omega L. Omega en uno vale 4 y en el otro vale 8. Entonces cambia la impedancia. Lo mismo en el capacitor, cambia la impedancia. Por eso hay que hacer dos cuadros. Se soluciona para la variable de voltaje tal cual y se soluciona para la variable de corriente, fasorial. Pero ¿qué pasa acá? Se debe pasar al tiempo. Ok, yo hallé este voltaje, lo paso al tiempo. Yo hallé esta corriente, lo paso al tiempo. Cada voltaje, cada corriente, lo pasa al tiempo. Y seamos más específicos. Pongámoslo aquí. Aquí hallé el voltaje, ¿sí? Y lo pasé al tiempo. ¿Vale? Hallé un segundo voltaje. La cosa es el tiempo. Hallé un segundo voltaje, lo pasé a tiempo. Hallé un tercer voltaje, lo mismo. Todos los voltajes que yo halle los paso al tiempo. Ojo con el detalle. Y tercer paso se suman en tiempo. ¿Quiénes? Pues los voltajes. Estos voltajes que yo hallé aquí, no los sumo en frecuencia, sino que los voy a sumar en el dominio del tiempo. Esa es la diferencia con el procedimiento anterior. Observen ese detalle. Aquí quedaría B1 más B2, por decir, más B3. Así como por dar un ejemplo. Este es voltaje total. Entonces, observen las diferencias que existen. Aquí estaba, mire. Bueno, lo puedo quitar de acá. Las diferencias que existen, sobre todo aquí en el paso 2 y en el paso 3. Noten la diferencia. Eso es lo que deben analizar. ¿Listo? Importante ese detalle. La corriente hace lo mismo. Por cada fuente hallan una corriente. Esa corriente la pasan a tiempo. Cada corriente la pasan al tiempo. Y al final las corrientes se suman en el tiempo. Esa es la diferencia de un procedimiento con respecto al otro procedimiento. ¿Vale? Voy a dejar hasta acá. El ejemplo lo voy a hacer la otra clase. Si quieren, miren en la página 421, hay dos ejercicios, el 10,5 y el 10,6. El 10,5 tiene frecuencias con igual frecuencia. Ya está en el dominio de la frecuencia. Y el 10,6, fuentes con frecuencias diferentes. Si quieren, revisen esos dos pues, para que tengan una idea. Y en la otra clase, pues aplicamos, hacemos dos ejercicios para esto. Nótese que aquí es lo único diferente que hemos visto, ¿sí? Pero no es tan complejo, sino que hay que tener claro es en dónde voy a sumar los voltajes o las corrientes, si en frecuencia o si en tiempo. Eso es lo único así novedoso. Y lo otro por la tabla que ya lo hemos visto. ¿Alguna duda, alguna inquietud? ¿Duda, inquietud? Con respecto al trabajo, no sé si nos puede dar un poquito más de tiempo. Esta semana ha sido de quiz y de... ¿Quién habla? Preguntar lo mismo si hay posibilidad
Fernando Baza. Fernando Baza siempre me presenta los trabajos tarde o no los presenta, ¿no? Es como que tiene esa costumbre, ¿no? Y siempre como que es la misma excusa, ¿no? No sé por qué me da la impresión. Eso está para el miércoles, todavía hay tiempo. No, creo que esta vez sí no voy a hacer a eso para el día que quedó programado. Creo que hay ejercicio ya resuelto, la mayoría de cosas ya están hechas en el cuaderno, ya lo expliqué en clase. Cuando les describí el trabajo se dieron cuenta que creo que hay 2 cosas nuevas que hay que hacer, 2 ejercicios nuevos y el resto ya está resuelto. Entonces, creo que esta vez sí, para la hora y fecha, eso creo que está para el miércoles, o para mañana, o para el miércoles, no me acuerdo. ¿Por qué? Porque es que ya el día miércoles ya tengo que formular el otro trabajo y nos queda la otra semana y parciales. Entonces, tampoco queda tiempo. Y para la otra, pues viene toda esta parte de análisis. Entonces, que esa sí requiere más tiempo, esta sí pues, no puedo pasar. No lo terminan y lo entregan en la hora y fecha estipulada. Bien, aparte de esa otra duda, quietud. Nada, entonces, bueno,